Antes que nada, muchísimas gracias al Colegio Actoral Mexicano por la oportunidad de estar acá. También a Actores por México por darme la oportunidad de platicar un poquito con ustedes sobre el trabajo que implica ser un consultor en Data Science. Como ustedes escucharon, soy consultor actualmente en EY. Entonces, ser un consultor en Data Science es algo que me encanta porque puedo estar en diferentes partes de la industria financiera y aprender un poquito de todos lados, ¿no? Entonces, en esta hora vamos a platicar mucho sobre qué técnicas pueden utilizarse en Data Science para el sector financiero. Y también algo que es sumamente importante para que ustedes lo chequen, es que no vengo aquí a enseñarles el hilo negro, enseñarles algo que es nuevo, innovador, ¿no? La realidad es que muchas de estas cosas que les voy a compartir ya se están haciendo. Y la cuestión es que ustedes eventualmente puedan aplicarlo dentro de sus áreas si ustedes desean meterse en esto y ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Entonces, vamos a empezar a empezar un poquito y quisiera empezar con esta reflexión. Cuando iba yo a una universidad, me impactó muchísimo la historia del matemático Évariste Galois, este matemático que fue fundamental para el progreso de las matemáticas y murió realmente joven, ¿no? Entonces, en ese momento pensé, si este hombre pudo hacer tantas cosas siendo tan joven, ¿qué no podemos hacer nosotros, no? Por otro lado, también tenemos a una persona que sin él, sin sus capacidades, no podríamos estar aquí el día de hoy. Y esta persona es Alan Turing. Hemos visto la película de Código Enigma, donde vemos cómo fue su vida, pero realmente el impacto que este hombre tuvo, poner las bases de lo que es la inteligencia artificial, lo que posteriormente será la ciencia de datos, es algo que nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? También comprender la ciencia de datos desde su punto de vista histórico es algo sumamente valioso para todos nosotros, ¿vale? Entonces, es importante nosotros considerar las circunstancias en las que actualmente nos encontramos y cómo podemos nosotros utilizar este contexto histórico para ir más adelante. Bueno, vamos a tener 4 puntos. Voy a tratar de ir explicando todo lo mejor posible. Vamos a empezar con Data Science y la industria financiera. ¿Qué se van a encontrar ustedes? ¿Qué es lo que hay dentro de la industria financiera? ¿Qué es lo que ustedes van a poder hacer estando ahí? ¿Qué herramientas tienen? La siguiente parte es segmentación. La segmentación es un proceso sumamente vital para varios tipos de secciones que hay en la industria financiera. Por ejemplo, tenemos nosotros que la segmentación se puede utilizar mucho en la cuestión de financial crime, ¿no? En estos temas tan importantes de prevención del lavado de dinero, donde lo que buscamos es poder encontrar aquellas operaciones sospechosas que bien podrían ser temas de un fraude, pueden ser temas relacionados con terrorismo, narcotráfico. Lo importante para las industrias financieras es poder localizar a estos grupos. Y este problema es muy particular. Vamos a ver más adelante por qué. Y es algo que también suele ser muy complicado. ¿Vale? También veremos que la segmentación la podemos utilizar en marketing. Y el marketing es algo que ustedes van a querer hacer una perfilación de sus clientes y ver la mejor manera de venderles un producto. En este caso vamos a tomarlo un poco desde el punto de vista de una institución de crédito, ¿no? Veo mis clientes y yo digo, a ver, ¿a quiénes puedo ofrecerles un nuevo producto, una nueva tarjeta, un alza en el crédito o por el contrario? ¿A qué personas es más conveniente para mí reducirles el crédito e incluso ponerles una lupa y decir, oigan, estas personas que están acá probablemente serán personas que me van a llegar a incumplir más adelante y eso será un problema para mis reservas? El siguiente tema es algo que creo que me gustaría detenerme más aún, porque es Data Science y el mercado bursátil. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo empezaba el tema de las acciones, el tema de vamos a invertir en Apple, vamos a invertir en Google, y después ya se volvió más fácil cuando teníamos contratos sobre diferencias. Cualquier persona podía subirse al mercado bursátil apalancándose con muchísimo, y la realidad es que muchas de estas cosas se han hecho por feeling, por temas, digamos, más relacionados a leer noticias, a estar en el mercado todo el tiempo.
Y esa cuestión, creo que podemos cambiarlo un poquito dándole un enfoque con Data Science. Cabe destacar que el mercado bursátil es sumamente salvaje, así se lo describo, salvaje. Es despiadado. Aunque tengan ustedes un algoritmo muy bueno, realmente requieren también esta parte como creativa para poder hacer que las cosas funcionen. Hemos visto cómo de estos activos de empresa nos vamos al mercado Forex, a las divisas y recientemente también a las criptomonedas, ¿no? Entonces es algo que va evolucionando y asimismo las herramientas que podemos tener al respecto, podemos utilizarlas. Finalmente, vamos a la parte 4, que es paqueterías para riesgo de crédito, un poco con Python. Realmente muchas de estas cuestiones de riesgo de crédito generalmente se suelen hacer a mano, se suelen meter en el Excel y vamos a hacerlo, pero ojo, hay momentos donde ustedes van a tener informaciones de clientes que van a superar 5, 6, 7 gigabytes. Entonces, aquí la cuestión es, ¿cómo vamos a poder trabajar con esa información? Excel va a morirse. Ustedes no van a poder ni siquiera abrir el archivo. Bueno, afortunadamente, Python tiene herramientas que nos va a permitir hacer cómputo en paralelo. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen una computadora Core i5, van a poder utilizar cada uno de estos núcleos de la forma más inteligente para poder, de esa forma, usar sus datos en un ambiente, digamos, más fácil de maniobrar, ¿vale? Empezamos con nuestra primera sección, que es Data Science y la industria financiera. La mayoría de personas acá son estudiantes, quiero pensar. También tenemos algunos colegas que ya están trabajando, como en la sección anterior. Y quisiera hablarles un poco de lo que ustedes pueden encontrarse en la industria financiera en México. Como saben, en el labor de un consultor, digamos, en una Big Four, como es Ernst & Young, también tenemos la oportunidad de trabajar con diversos clientes, ¿no? Y esta oportunidad de ver cómo elaboran ellos cosas, pues vemos patrones que se van repitiendo en todos lados. Patrones que nos permiten a nosotros adaptarnos fácilmente al momento de abordar a un cliente, platicar con ellos, y cosas que les puedo decir a ustedes sin ningún problema porque sucede en todos lados. Solamente que ustedes no lo saben porque aún no están ustedes trabajando propiamente. Entonces, vamos a ver si ustedes quieren meterse en esta parte de Data Science. ¿Qué es lo que podrían encontrarse? ¿Vale? Empezamos con la industria financiera. Vamos a abordar estos siguientes aspectos. Primero, las instituciones de crédito, como bien pueden ser bancos, también SOFOMES, también dentro de estas partes, imaginemos las tiendas departamentales que luego nos dan tarjetas de crédito, también tenemos nosotros no solamente tarjetas, sino también arrendamientos, quizás algún otro tipo de crédito de alguna financiera. Entonces, es muy importante el crédito en el sector financiero. Entonces, vamos a la siguiente, seguros, ¿no? Entonces, somos actuarios, estamos casados con los seguros, ya hay demasiados actuarios en seguros, sin embargo, considero que la ciencia de datos es algo que si todos los actuarios manejáramos al mismo nivel que las matemáticas actuariales y con bastante holgura, digo, sería muy benéfico para absolutamente toda la industria, ¿no? Después también tenemos nosotros en la parte bursátil, todo lo que es tema de casas de bolsa. Ustedes yo creo que estarán bastante versados en esta parte cuando hablan de criptomonedas, cuando hablan de divisas, cuando hablan de acciones. Entonces ya lo había mencionado. Entonces vamos a ver. Cuando ustedes entran a la industria financiera van a encontrarse con algo. Hacer data science en su computadora es muy diferente que hacerlo ya en un ambiente cerrado, en un banco, en una institución financiera, en una aseguradora. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es algo diferente? Porque existen herramientas de compliance. ¿Qué es el compliance? La autoridad financiera, la CNBV, tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también marca bastantes puntos sobre cómo debes tú resguardar tu información. Como data scientist, debes entender que la información que tú estás manejando puede ser muy sensible. Requiere ciertos filtros para evitar ataques externos, ¿no? A mí me estaba comentando alguna vez una persona que una técnica de hackeo para estas empresas era agarrar una memoria USB, ponerla afuera de la institución financiera, varias,
En el momento que alguien llegara y diga, ¿qué es esto? Una memoria USB, me la quedo, ¿no? Está bonita. Entran a sus oficinas, la meten en una computadora para ver qué tiene, ven que no hay nada, dicen, me la puedo quedar. Pero en el momento en que haces eso, acabas de infectar a toda tu institución con un virus, ¿no? Y el hacker ya ha logrado entrar a tu sistema financiero. Entonces, ustedes van a encontrar que las computadoras, que los sistemas financieros están sumamente restringidos para este tipo de cosas. Y también para las herramientas que pueden y no usarse. Como lo estaba mencionando, tenemos estos entornos cerrados de datos. Entonces, ustedes muy probablemente no vayan a manejar Python como lo están haciendo actualmente, ni R, ni algún otro tipo de software. La forma más tradicional de trabajar con Python es a través de un ambiente de Anaconda, y ahí este ambiente de Anaconda jala repositorios de dos fuentes principales. La primera es Conda y la siguiente es pip. Entonces, si ustedes no están en un ambiente cerrado, ¿qué se va a hacer? Se va a montar una versión de Python dentro de la versión del sistema de la institución donde ustedes estén trabajando, y ahí se va a trabajar y se van a pedir, se van a llamar las paqueterías desde un repositorio adentro, ¿no? Es algo sumamente común, es algo que pareciera, no te lo dicen cuando entras, pero cuando ya estás ahí es un problema. Es un problema bastante serio porque ya tienes una idea de qué paqueterías utilizar, y al momento de estar dentro te das cuenta que no es una paquetería autorizada. Se tiene que hacer un proceso para autorizarla. También tenemos enormes volúmenes de datos. Imagínense toda la información que, por ejemplo, una aseguradora o un banco tiene desde 1985. Tenemos bancos que fueron mexicanos, luego fueron comprados por otras instituciones financieras y se unieron a una cartera más grande, un sistema financiero gigante. Y esta situación ha hecho que tengamos grandes volúmenes de datos con los cuales nosotros podemos trabajar bastante bien. La cuestión aquí no es que te vaya a faltar datos, sino que son tantos que ahora, ¿cómo los manejo? Y aquí viene la siguiente parte, que es algo que se está haciendo mucho, y hay una migración, digamos, en este momento en el sistema financiero mexicano, que es montar todo a la nube. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con gente de Google, con gente que se dedicaba a esta parte de la venta del Google Cloud Platform, y le preguntaba, oye, queremos montar un sistema, no tenemos la capacidad tecnológica, queremos hacerlo en nube porque aparte nos sale más barato, creemos que montarlo en una computadora. Le pregunté, necesito hablar contigo de la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en tus sistemas? Y nos dijeron, bueno, sucede que seguridad, el gobierno de los Estados Unidos guarda ahí información de sus contribuyentes, información muy sensible, porque ellos saben que nosotros la resguardamos adecuadamente. Incluso creo que en algún momento el sistema, la defensa estadounidense hizo una especie de licitación para poder montar sus sistemas, que son sumamente sensibles porque es la seguridad de un país muy grande como son los Estados Unidos, dentro de un ambiente de nube. Y estaban obviamente los candidatos fuertes, Google Cloud Platform, Azure, Amazon Web Services, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes deben entender bien que si van a trabajar Data Science en la industria financiera, van a estar en un ambiente cerrado y muy probablemente van a trabajar en un ambiente en nube. Entonces, eso es lo que se viene. No todas las instituciones financieras están del todo conscientes de las grandes ventajas que tiene esto. Y también los que están ahorita estudiando y son todavía están en sus primeros semestres, es lo que ustedes se van a encontrar ya cuando salgan. Vamos a hablar de qué necesidades tenemos en la industria financiera, ¿no? Primero, Data Science que puede hacer reducirte costos. Uy, muchísimos costos. Existe cierta cantidad de software que es restrictiva y te piden una licencia. En algunos casos, este software también te pide cómputo, te pide que pagues por cómputo, por almacenar información y queries en sus sistemas, y se hace sumamente costoso. Entonces, al final, cada vez que tienes un nuevo usuario, este software, esta plataforma, te está cobrando más y más y más. Entonces, de alguna forma, las instituciones financieras se vuelven esclavas de estas plataformas que de alguna forma ya no siguen innovando con la misma forma, ya no tienen la misma cantidad de características que las hicieron tan atractivas al momento de
de contratarlas, y se está buscando la forma de reducir estos costos basándonos en ambientes open source y en nube, que son considerablemente más baratos en algunos casos que usando este software restrictivo, ¿no? También una parte importante es la automatización de procesos. Alguna vez estaba con un cliente y me decía, ¿sabes qué? Eran dos chicas, ¿de acuerdo? Tenemos un problema muy serio, y es que estamos haciendo un reporte que se tiene que estar haciendo cada mes. Un reporte. Ok, ¿y cuál es el problema con este reporte? Bueno, tardamos 3 días en hacerlo. 3 días en hacerlo, ¿sí? A ver, ¿cuál es el proceso? El proceso nos los contaron en 30 minutos. Pero en el momento de cortar tablas, de abrir Excel, de abrir varias cosas, era un problema que ellos tenían. Entonces, tenían que automatizar todo, ¿no? Si propiamente Data Science, estamos hablando de Machine Learning también, de alguna forma también es meternos a estos procesos que hacen manualmente con Excel y automatizarlos. En Excel sabemos que tenemos Visual Basic for Applications, que nos permite perfectamente hacer macros y trabajar sobre ellas. Pero hay un problema con VBA, es muy lento y no nos permite manejar tanta información. Es entonces cuando nosotros podemos utilizar Python, en este caso, con la paquetería XLWings, para poder entrar dentro de los Exceles y hacer estos reportes rápidamente, ¿no? Entonces, de un proceso que estas personas tardaban 3 días, quizás reducirlo a 3 horas, si es que son muy pesadas al momento que se va corriendo el query, ¿no? También una persona, algo como que se hace en la labor de consultor es entender al cliente. ¿Qué problemas tienes? Tú evidentemente no sabes Python. Mi intención es llegar a ayudarte, enseñarte la herramienta, y aparte de enseñarte cómo funciona Python, ver cómo utilizarlo para resolver cierto problema dado. Entonces, esta persona en la institución que estaba trabajando me dice, ¿sabes qué? El problema es que tengo que hacer un informe igualmente mensual y no tengo idea de cómo hacerlo porque tengo que abrir 20 archivos de Excel, vaciarlos en uno solo y mandar el reporte. Entonces usamos esta herramienta. ¿Y cuál fue la cuestión mágica? Que logramos reducir nosotros considerablemente el tiempo que él preveía hacer este reporte por primera vez y hacerlo. O sea, él decía, no sé si se puede hacer. Se pudo hacer. Eso ya fue un gran logro. Luego también tenemos otro tema que, por ejemplo, esto, digamos, es más relacionado a la gente de IT, que tiene como suites que les ponen, y estas suites te hacen como los anidados de bases de datos para ver cómo fluye la información y llegar al usuario final. Bueno, se dieron cuenta que eso también se puede hacer con Pandas en Python, ¿no? Y Pandas es open source, ¿no? Quizás es un poquito más lento, pero si utilizamos una paquetería de cómputo en paralelo como Dask, nos puede servir para potenciar bastante las habilidades. Como mencionaba anteriormente, problemas de segmentación y búsqueda de patrones, que esto es ya algo donde nos vamos a meter completamente a Data Science. ¿Qué herramientas van a tener ustedes generalmente disponibles? Python, R y SQL. Entonces, si ustedes dicen, y la típica pregunta que siempre hacen los que están empezando en esto es, ¿qué lenguaje debo aprender? Mi recomendación y la de casi cualquier data scientist sería, aprende todas las que puedas. Python es un lenguaje de programación donde las paqueterías más innovadoras de Machine Learning están disponibles, ¿no? Hay muchísimo apoyo de la comunidad en Stack Overflow. Ustedes pueden ver errores, y si ustedes tienen un error, muy probablemente alguien ya lo tuvo hace meses, ¿no? Entonces pueden meterse a Stack Overflow y hacer cosas. También está R, evidentemente un programa estadístico, y pueden hacer esta parte de hacer switch entre R y Python, jalar paqueteras de R con Python y viceversa, con una librería que se llama Reticulate. Entonces pueden hacer ese tipo de cosas que son bastante buenas. Y finalmente SQL para hacer queries principalmente. Vamos a empezar con la segunda sección. En este caso, la segunda sección va a ser totalmente de segmentación. Ahora bien, pensamos en las siguientes preguntas para ver si ustedes requieren hacer segmentación. ¿Cómo puedo agrupar mis datos? Tengo esta cantidad de información, necesito ver la forma de ordenarlas y agruparlas, ¿no?
hacer estos grupitos, generalmente en segmentación los vamos a llamar como clusters. ¿Qué patrones puede encontrar? En estos clusters, si ustedes se dan cuenta en la presentación, quiero ver si tengo, bueno, no importa, pueden ver. Pueden ver que los algoritmos de segmentación generalmente lo que van a buscar va a ser formas más o menos congruentes en las cuales nosotros podemos visualizar los datos, ¿vale? Estas nubes de información, estas nubes donde los datos se agrupan, pues ¿cómo podemos generar estas nubes? ¿Cómo podemos encontrarlas? Normalmente para practicar este tipo de algoritmos, ustedes tienen la base de Iris, ¿no? Es súper popular sobre cómo hacer una clasificación de flores, tomando en consideración el tamaño del sépalo y del pétalo de estos tipos de flores. Y la cuestión es cómo clasificamos con esta información a qué subespecie de iris corresponde mis datos. ¿Okay? Entonces, esa clase de algoritmos también nosotros la vamos a usar muchísimo. Y también la pregunta que viene es, ¿cuántas categorías debería separar mi información? Por ejemplo, en segmentos buenos, medios, malos, solo buenos, solo malos, ¿qué onda, no? Entonces, este tipo de preguntas son las que ustedes, si ustedes las tienen, les informo, están enfrente de un problema de segmentación. Entonces, vamos a ver cómo abordarlo. Entonces, necesito borrar esto. Ok, vamos. Ok, vamos a ver. Tenemos nosotros las siguientes, ¿cómo podemos utilizarlo? Por ejemplo, en el tema de una aseguradora, queremos reducir costos segmentando a los mejores clientes. ¿Qué variables podemos utilizar, no? ¿Qué variables son aquellas donde al momento de meterlas en un modelo me dice, ¿sabes qué? Estos clientes que tienen estas características, ni los busques porque ni te van a comprar nada. O estos de acá, ¿sabes qué? No son tantos. Si logras contactarlos, vas a tener un montón de apoyo para irlos, vas a tener un montón de apoyo para hacer la venta, ¿no? Hacer ventas cruzadas también. Entonces, esa es una muy buena aplicación de la segmentación. Luego, otra cuestión que ya había comentado anteriormente, ¿qué datos puede tener un banco para detectar movimientos fraudulentos? Es algo sumamente importante para el sistema financiero mundial. Y además de eso, vamos a ver de una institución de crédito cómo puede separar mejor a sus mejores clientes de sus peores clientes, como les comentaba, para reducir, aumentar líneas de crédito o ofrecer nuevos productos. Entonces, ustedes se van a encontrar con varios tipos de información. ¿Ok? Generalmente va a ser numérica en el sistema financiero. Vamos a ver que es información estructurada o semi-estructurada en formato JSON o en tablas de SQL. En el peor de los casos, JSON. Y es muy poco común que ustedes tengan que afrontarse a imágenes, audio, videos para hacer un modelo. Realmente creo que no es el caso. De momento, aunque no dudaría que en unos años, digamos, los videos e información, audios que puedan ser grabados sirvan dentro de un modelo predictivo financiero, pero también tenemos que tomar en consideración que ese tipo de circunstancias hacen que hablemos también ya de temas éticos. Temas éticos donde nos preguntamos nosotros, ¿qué información puede meterse en un modelo? ¿Qué información no? ¿Y qué sesgo tenemos? Ahora bien, en general, ¿qué van a encontrar ustedes? Números enteros, reales, categóricos que pueden estar entre 0 y 1 porque pueden ser radios, ser negativos, magnitudes muy grandes, pueden encontrar de todo. También podemos encontrar datos geográficos, ¿no? Digamos, enfocando un poco esto a Financial Crime, en datos geográficos vemos estados. Y no solamente estados de la República, quizás países. Quizás hay países que están más peligrosos para el sistema financiero que otros. Por ejemplo, estos países donde hay fuertes circunstancias de guerras, terrorismo, quizás como Afganistán, Pakistán, o lugares que suelen ser islas, paraísos fiscales, quizás las Islas Caimán, Panamá. Ese tipo de circunstancias podemos meterlas dentro del modelo, ¿no? También transaccionales. Por ejemplo, si yo soy una persona que está consumiendo generalmente 20,000, 30,000 pesos,
normalmente tengo un ahorro de este estilo. La pregunta que yo quisiera hacer es, ¿qué pasa si de repente ese perfil transaccional de 20,000, 30,000 pesos mensuales cambia a 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000, 2,000,000? Esta persona solamente se dedica a tiene un sueldo fijo, ¿no? Un sueldo fijo de 40,000 pesos, pero vemos que tiene transacciones por millones. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿De dónde viene ese dinero? Y es donde puede venir lavado de dinero y temas relacionados a que es dinero de narcotráfico, de terrorismo, muchísimas cosas. Entonces, esta información transaccional también nos va a servir. Finalmente, personales, ¿no? Edad, sexo, lo normal. Y algo que ustedes deben tomar en consideración cuando ustedes abordan un problema de data science en la industria es, tienen ustedes que entender al usuario, tienen ustedes que entender al cliente. No siempre, y de hecho, mejor dicho, nunca, me he encontrado en aquel momento donde el data scientist es el protagonista de la situación. El data scientist no puede ser protagonista. ¿Por qué no puede ser protagonista? Porque estamos en una industria donde los especialistas es gente que quizás sabe mucho del tema de IFRS 9, de crédito, y necesita herramientas para poder hacer cálculos de reservas rápidamente. Tenemos a gente que son auditores, que son gente que también se dedica al tema de prevención del lavado de dinero, saben cómo es el tema, pero necesitan el modelo, ¿no? Entonces vas a ayudarlos, vas a apoyar. Entonces también si hay una sección de tu institución financiera a la que vayas a estar, que vaya a requerir tu apoyo, pues debes saber cómo hacerlo, ¿no? Un data scientist siempre debe estar preparado y abierto para aprender cosas buenas. Rara vez nosotros vamos a ser los especialistas en un tema. Sabemos de modelos, los especialistas son a los que nosotros vamos a ayudar, ¿vale? Y también consideremos que la cantidad de requerimientos de data scientist es tan fuerte que muchas de estas instituciones ya están empezando a tener áreas de data analytics, ¿no? Tienes tu área de riesgos, tienes tu área de marketing, pero también tienes tu área de data y analytics. Y data y analytics va a ayudar a hacer modelos al área de actuaría, al área de riesgos, al área de marketing. Entonces, ya se vuelve una parte fundamental en cualquier institución grande. Entonces, vamos, el primer punto de un problema de segmentación. Vamos a acomodar la información. Pues en este caso tenemos 3 puntos importantes. Perfiles de personas políticamente expuestas, PEPs, que se le llaman, personas que generalmente la legislación te dice, si eres una persona que se dedica a la política de alguna forma, puede ser alguien riesgoso, ¿no? Y a veces pasa algo injusto, que personas que son políticamente expuestas, porque son quizás diputados, pero ya jamás volvieron a hacerlo, no pueden abrir una cuenta bancaria. Entonces, ese problema, dicen, oye, pero pues yo ya no me dedico a la política, yo ya solo vivo de una jubilación, una pensión que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué onda, no? Tienes que ver cómo encontrar la forma de evitar que estas personas también queden excluidas del sistema financiero. Y en el caso de las transacciones, bueno, es muy riesgoso con una transacción, como le estaba comentando, una persona que recibe 30,000, 40,000 pesos declarados, de repente empieza a mover dinero por 200, 1,000,000, 3, y aparte me dice, este dinero normalmente lo mueve en Tijuana, lo mueve en Tampico, lo mueve en zonas donde está el crimen organizado en México, o esta persona viaja muchísimo a Panamá, Islas Caimán. Entonces, ese tipo de cosas también son cuestiones que nosotros debemos identificar. Y como les decía, pues grandes movimientos de capital. Por otro lado, si queremos hacer para una institución de crédito, quizás para algún tema de marketing en general, pues siempre va a ser importante los datos personales de la persona, su ubicación geográfica. Hay zonas donde probablemente la plusvalía de la región es mejor que otra. Por ejemplo, he visto normalmente que siempre se suele dar preferencia a los estados del norte que los del sur, ¿no? Algo que también es interesante acá, porque también estamos hablando de sesgos que tienen que ver a veces con prejuicios más que con situaciones relacionadas a analítica, ¿no? Entonces, esta parte ética también es muy importante siempre tomarla en consideración. También las veces que el cliente está haciendo uso de la tarjeta, si es una persona que casi no usa su tarjeta, bueno, quizás no valga la pena. Pero si vemos que cada fin de semana lo utiliza y es buen pagador, bueno, ¿sabes qué, hombre? Te doy una mejor tarjeta. También la frecuencia en la que el cliente cae en mora. Si que es una persona que cae en mora 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, y ya es una persona donde tengo que subirle mi reserva, ¿sabes qué, mano? Así como estás,
No me conviene darte más. Estás subiendo el riesgo para mí. Entonces, una vez que ya entiendes esta parte de las personas, de los perfiles de las transaccionales, y ya entendiste el negocio, viene la siguiente parte, es segmentar, normalizar la información. En este primer caso tenemos X, que puede ser 1, 2, 3, 4, puede ser grande, chico, mediano, puede ser todas las categorías que ustedes quieran. Y se encuentra en un intervalo, probablemente sea un radio, algún cociente que estén manejando. Z es saldos, ¿no? Entonces, categoría, cociente, saldos. Después vamos a hacer esta parte de normalizar. Cuando se quieren hacer los datos, que son muy grandes, están dispersos, lo primero que hay que hacer es normalizarlos, dejarlos en una escala que nosotros lo podamos manejar. Normalmente vamos a hacer esto restando la media y dividiendo sobre su desviación estándar para generar este nuevo dato. Hay veces que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a tenerlo entre un intervalo 0, 1 nada más. Porque si ustedes lo normalizan, pues van a también tener datos negativos. El problema de hacerlo entre 0 y 1 es que si ustedes llegan con un outlier gigante que no estaba considerado al momento que ustedes hicieron su primer ajuste, va a tronar su sistema. Va a tronar. Entonces, lo mejor es hacer una normalización. Donde, pues vaya, tenemos el promedio de siempre y la media muestral. La varianza muestral que le ponemos le sacamos la raíz y voilà. ¿Okay? Entonces, primer paso, siempre reduzcan el tamaño de sus datos. Siguiente, vamos a hacer esto. ¿Qué ventajas tiene? Agiliza los algoritmos, los hace más rápidos. El análisis de componentes principales es especialmente lento cuando las distancias entre las magnitudes son muy grandes. Y también algunos algoritmos de clustering también los hace más lentos. Como les decía, los comentaba, los outliers, los reduce también. Digamos que esta es la escala original, ¿no? Es una escala, como se dan cuenta, bastante dispersos los datos. Si ustedes hacen la normalización y lo compactan, van a tener algo que es muchísimo más fácil y más bonito de ver. ¿Vale? Entonces, una vez que hacen esto, vamos a la siguiente sección. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar de análisis de componentes principales. ¿Qué significa esto? Hay un problema en Data Science que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Tenemos 10, 20, 30 variables gigantes y lo que nosotros deseamos es reducir la mayor cantidad de variables enormes, tanto como podamos, y para poder visualizarlas de forma adecuada. Entonces, supongamos que tenemos un problema de 3 variables, pero es difícil verlo porque no conocemos Matplotlib y no sabemos cómo hacer gráficos en 3D. ¿Sabes qué? Quiero hacer una proyección en 2 dimensiones. Vale, entonces esto es lo que hace el PCH. Ustedes se dan cuenta en la gráfica de la izquierda, tenemos los puntos que están en R3 y queremos nosotros hacer la proyección en este plano que se encuentra en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, de 3 dimensiones pasamos a 2 dimensiones para dejar la sombra que se encuentra en la imagen de la derecha, que son las 3 dimensiones, perdón, las 2 dimensiones donde podemos manejar todos los datos, ¿no? Entonces, algo importante cuando ustedes hagan PCA es que la varianza que tienen sus componentes debe ser alta, debe ser buena, porque si sus 2 primeras componentes solamente tienen una variación del 20%, 30%, pues realmente no le está diciendo mucho, pero si es del 60, 70, 80, ¿sabes qué? Esta reducción que estoy haciendo está preservando mucha información que a mí me va a servir. Algo que me decía un colega, que me decía que los PCA que estaba haciendo, ninguno le estaba funcionando. También puede ser eso, ¿no? Esto recordemos que está sometido a varias restricciones de nuestros datos y si podemos hacerlo, genial. Si no, hay que ver otras técnicas. Un data scientist siempre debe estar conociendo nuevos trucos bajo la manga. Como les decía, la normalización reduce el costo computacional. Si ustedes tienen millones de datos y centenas de variables, va a ser mucho mejor esto, ¿no? Y también va a ser más fácil ver cómo agrupar los datos. Para la agrupación vamos a hablar de K-means. Es un algoritmo sencillo de implementar, que ya muchos han de conocer. ¿Qué es lo que hace? No me voy a meterme acá al cómo se genera y eso, ¿vale? Ya tenemos paqueterías en scikit-learn que nos enseñan cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera centroides. ¿Qué es eso que está en la imagen A? Genera 2 puntos y digo, ¿sabes qué? Quiero encontrar agrúpame en 2 grupos. Te voy a poner 2 centroides. Y lo que va a buscar es irse moviendo hasta poder reducir, digamos, cierta métrica que tiene el K-means, donde dice, ¿sabes qué? Creo que ya lo he hecho de la mejor forma posible. Entonces, esas X que están ahí se les llama centroides.
y lo que busca es reducir la cantidad, la distancia que tenemos de un punto a otro con respecto al centroide. También por eso se ve la cuestión de la normalización. Otro que a mí me gusta aún más se llama Gaussian Mixtures. Tiene que ver muchísimo con estadística bayesiana, ¿no? Y es esta cuestión de, en vez de usar estas dos X que se van, digamos, usando una... Creo que usa una función de descenso de gradiente. No estoy tan seguro si es eso o otra versión del K-means que conozco. Aquí lo que utilizamos son probabilidades. Y esto es muy bueno. Porque entonces, esos dos círculos que ustedes están viendo realmente son curvas gaussianas que si pudiéramos levantarlas, las veríamos, digamos, así, hacia arriba, ¿no? Entonces, entre más alejado estés del centro de esa circunferencia, la probabilidad de que pertenezcas a esa clase es menor. ¿Ok? Entonces, sí es importante que este tipo de algoritmos los usemos cuando queramos ver probabilidades. ¿Y qué tal si tenemos un caso donde exista la posibilidad de que una clase un elemento pertenezca a una clase con un 60% de probabilidad y a la segunda con un 20%? Bueno, evidentemente me voy con la de 60%. Pero si ya hay un cambio de 59% y con el restante en la otra clase, bueno, entonces quizás aquí hay un desempate, ¿no? Quizás un 23-24. Entonces, ese tipo de cosas ustedes deben verlo. Hay iteraciones que se van haciendo hasta que finalmente se amarra el algoritmo. Entonces, lo importante aquí cuando ustedes hacen segmentación es, primero, conozcan las necesidades del negocio. Fundamental. Segundo, reduzcan las magnitudes tanto como puedan para agilizar los algoritmos y apliquen el PSA para facilitar la búsqueda de clústeres. Algo muy importante, lo que ustedes no pueden ver, el algoritmo no lo puede hacer. Por más que quieran que haga magia, el algoritmo no hace magia por sí mismo, requiere un buen preprocesamiento. También reduzcan la dimensionalidad de los datos para poder ver los patrones y apliquen los algoritmos de clustering para tener grupos congruentes. Háganlo y en el momento en que lo hagan, ustedes van a poder fácilmente ver qué grupos son los más congruentes para ustedes. Vamos a la sección 3. Porque nos dé tiempo. La cuestión aquí es, quiero comprar y vender, ¿vale? Entonces, en la parte de comprar y vender, tenemos una posición corta y lo de simple. Queremos cerrarla cuando el precio esté hasta abajo. O por el contrario, abrimos una posición larga en el precio más bajo, esperamos a que suba el precio, cerramos y nos quedamos con la ganancia. Fácil de entenderlo, sumamente difícil de aplicarlo. Hay dos tipos de análisis para hacer esto, técnico y fundamental. El técnico utiliza cosas como medias móviles, otros tipos de métricas que se llaman bandas de Bollinger, Parabolizar, Ichimoku Kinko-Hayo, soportes y resistencias. Vamos a meternos ahorita más en soportes y resistencias. Y tenemos del otro lado el análisis fundamental. Reviso noticias, me pongo a ver la geopolítica mundial y veo por dónde se va el precio. Hace unos meses vimos cómo estuvo la subida de esta empresa GameStop por usuarios de Reddit. De alguna forma eso fue un análisis fundamental. Veo un montón de locos que están haciendo análisis loco en Wall Street Bets en Reddit. ¿Sabes qué? Me monto sobre ahí y voy a hacer mi inversión. Vamos a hacerlo de una forma un poquito más inteligente. Primero, cuando ustedes hacen una estrategia de trading basado en estas métricas de análisis técnico, vamos a enfocarnos de momento en análisis técnico. Hay varias cosas que nosotros tenemos que ajustar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas velas o periodos vamos a ver hacia atrás? ¿Qué promedios tenemos? Hay unas cosas que se llaman factores de aceleración o soportes y resistencias. ¿Dónde coloco? Entonces, a veces lo que se hace es este tema de optimizarlo. Como pueden ver en la imagen, ¿no? A veces tu sistema de trading te genera montes de ese estilo y lo que buscas es optimizar los parámetros para, en este caso, se busca minimizar, pero en nuestro caso queremos maximizar nuestra ganancia, un Sharpe ratio. Ustedes definen la métrica, ¿no? Ok. Una vez que hacen eso, vamos a ver una de esas métricas, que son las soportes y resistencias. ¿Por qué se llama resistencia? Porque es una línea, por así decirlo, donde vemos que el precio oscila hacia abajo, desde abajo. Y el soporte, como dice su nombre, soporta el precio por arriba. Ahí tenemos el soporte y la resistencia. Generalmente, ¿cómo se hace? Bueno, conocí a una persona que era muy buena checando el precio del oro, entonces ya se conocía los niveles donde el oro se movía, de memoria. Pero si tú no tienes 5, 6, 7 meses de tiempo para saber esto y ver el mercado, te recomiendo otras formas. Por ejemplo, el peso mexicano siempre está oscilando en los 20 pesos de momento, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Utilicen también el K-means. El K-means puede ser multivariado o solamente de una dimensión. Entonces, si ustedes hacen esto lo hice con R, si ustedes lo utilizan el K-means y ven dónde se están acumulando más los precios, el algoritmo les va a generar soportes y resistencias más congruentes que de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pensar que una estrategia de trading puede detonar una señal de compra y venta. ¿Cómo generamos un filtro de validación? Mi sistema dice que aquí hay que comprar. ¿Pero realmente hay que comprar? ¿Qué tan bueno ha sido el sistema funcionando históricamente cuando hay una señal de compra? Bueno, entonces lo que yo quiero es calcular la probabilidad de que mi compra sea exitosa dado el desempeño de mi estrategia. Visto de forma un poquito más rigurosa, es la probabilidad de L, que mi long position, mi posición larga, sea 1, dadas mis variables que voy a seleccionar yo para medir el desempeño de mi estrategia. Donde L igual a 1, vamos a decir que es la posición larga con éxito, L igual a 0, una posición larga con fracaso, y S1, S0, posiciones cortas, posición corta con éxito, posición corta con fracaso. Esa es la forma más sencilla de modelar esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos ese cálculo? Podemos usar varios algoritmos. Evidentemente, esto es un problema de clasificación, ¿no? Es un problema, bueno, no de clasificación, perdón, bueno, sí, de aprendizaje supervisado. Entonces, en vez de ver el precio dónde va a estar, que es un poquito difícil que hacerlo como si fuera una regresión, es más fácil transformar un problema de regresión a un problema de clasificación con este sistema que nosotros hemos tenido. Pueden ustedes utilizar algoritmos como XGBoost, redes neuronales o K-Native Network. Realmente lo que yo creo que más ha funcionado es que XGBoost es rápido, sencillo, no hay tantos hiperparámetros como una red neuronal que puede ser un verdadero dolor. Ahora bien, vamos a hablar de como el trade-off acá, ¿no? Si ustedes filtran muchísimas operaciones, no van a tener ustedes dinero. Sin embargo, si no filtran, van a empezar a tener pérdidas. Y esto es muy similar al tema de error tipo 1 y tipo 2. En este caso, lo que yo vería más complicado es perder dinero a evitar una ganancia. Entonces, este tipo de análisis en un tipo de clasificación binaria, estamos transformando un problema de regresión, que usualmente se hace de esa forma, un problema de clasificación binaria, pues tenemos muchísimas métricas, como la curva AUC, ¿no? Y poder ver cómo manejar este threshold, la probabilidad para aceptar una operación ganadora o no. ¿Vale? Ahora bien, vamos con la última parte de forma rápida, porque estamos sobre el tiempo. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Ven mi Jupyter Notebook? ¿Qué me puede decir? Sí. Perfecto. Vamos a hablar de Scorecard Pi. De forma más o menos rápida. Tenemos nosotros esta paquetería que es muy buena para temas de riesgo de crédito. Todo lo de iFirst 9 lo podemos hacer acá. Entonces, simplemente pongan pip, install Scorecard Pi. Les advierto, la paquetería está en chino. Literalmente está en chino porque el equipo desarrollador era de China. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a buscar es importar otras paqueterías importantes para utilizarla, tal como una revisión logística. Vamos a ver también Pandas, NumPy, Matplotlib, lo de siempre, ¿no? Esta es como la santísima trinidad de la ciencia de datos, NumPy, Pandas y Matplotlib, además del Scorecard Pi. Veamos nuestros datos, como lo estamos checando acá, totalmente anónimos. Y lo que aquí hacemos es el preprocesamiento. Hay una cuestión aquí que se llama information value. Y lo que queremos es que aquellas variables que tienen un information value, retirarlas. Si se dan cuenta, el primero parece ser un ID. Entonces, si aplico aquí el information value, ¿sabes qué? Tu primer variable, el X1, no es tan importante para mí. Es más baja que el límite que estoy poniendo en mi information value, sácalo. Lo saca. Hacemos aquí algo importante en Data Science, que es separar conjuntos de test y train. Hacemos la visualización. Lo pongo en blanco y negro porque mi jefe era daltónico, así que no podía verlo. Así que tengan cuidado cuando hagan visualizaciones, no todos podemos ver colores. Después hacemos un ajuste que se llama por weight of evidence. Y vemos cómo la proporción de buenos y malos en cada clase. Y esto lo hace automático, aunque ustedes también pueden meterse manualmente para generar estas, digamos, histogramas. Que esa es la parte más importante de generar un scorecard. Hacemos la transformación de los datos de train y test
creamos un modelo logístico con una herramienta de scikit-learn para poder hacerlo como tradicionalmente se hace, y evaluamos el desempeño. En este caso, el desempeño es bastante bueno, como podrán ver. Es un problema de clasificación binaria, al igual que el de trading, pero está aplicado a riesgos. Y generamos los scorecards. Se lo estoy presentando muy rápido, solamente para que lo conozcan. Y seguimos con... me hubiera gustado poderlo ver más tiempo con ustedes, con la parte final de la bibliografía, ¿no? Entonces, estos libros creo que son los más importantes para que ustedes puedan ver los temas que acabamos de checar. El primero es Pattern Recognition de Christopher Bishop. El siguiente es Los elementos del aprendizaje estadístico de Trevor Hasty. Advances in Financial Machine Learning de Marcos López de Prado. Muy buen libro, lo recomiendo bastante. Y también el IFRS 9 and Self-Credit Risk, Model and Validation de Tiziano Bellini, quien por cierto también estuvo en el área de Risk, de Credit Risk en EY en Reino Unido. Entonces también, digamos, es un libro que me gusta mucho y también tiene temas de crédito muy buenos, ¿vale? Entonces mi recomendación es que los tengan, los compren, ya que puedan porque son buenísimos, ¿vale? Y finalmente les dejo el contacto para que ustedes puedan encontrarme. Yo escribo de vez en cuando artículos en Medium sobre ciencia de datos, aplicaciones en R, en Python. Entonces, pronto espero poder hacerlo más y ver también otros temas que ahí estoy checando, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ahí está mi contacto. Y pues vamos a la sección de preguntas y respuestas. Eso es súper fácil. No la vas a poder instalar. Si no es autorizada, no la vas a poder instalar. Tienes, en la empresa donde vayas a estar, tienes que preguntar al área de IT cuáles están autorizadas y cuáles no. Y si tú quieres una paquetería que no está autorizada, generalmente se tiene que hacer una especie de requerimiento para poder utilizarla, ¿no? Tu computadora va a estar sumamente restringida. No vas a poder usar los puertos USB, no vas a poder hacer nada. O sea, solamente vas a poder utilizarla para conectarte a los sistemas de la empresa. No vas a poder conectarte en algunos casos ni a Facebook, ni a Twitter, ni a otras páginas que no estén autorizadas. Eso a veces es un problema porque ha habido ocasiones donde empresas cierran páginas como Stack Overflow. Entonces los desarrolladores, los que están en eso, tienen que andar con el celular mientras están programando para resolver dudas, ¿no? Pero sí puede ser algo complicado. Pandas Scikit-Learn. Hay más que están haciéndose de forma, que hacen más cosas, pero a mí no me siento del todo tan confiado. Estoy hablando apenas con un cliente que se encuentra en Argentina, y yo le decía, oye Luis, esta paquetería que estamos viendo se ve que hace muchas cosas, pero todavía me da desconfianza utilizarla, ¿no? Estoy acostumbrado a hacer todo muy manual. Y digo, bueno, hay que darle una oportunidad. Hay que hacer las cosas manualmente y compararlas con estas paqueterías que lo hacen todo automático. Porque a veces parecen cajas negras. Y algo que es importante es que ustedes estén seguros de lo que están utilizando y que no dejen el procesamiento que ustedes hacen con cajas negras. Porque en el momento en que vengan los fallos o errores, no sabrán ustedes dónde arrastrarlos. Los datos nulos, en algunos casos, sí se pueden quitar porque no es tan importante. Pero donde sí es fundamental hacernos cargo de los datos nulos es si ustedes, por ejemplo, tienen una tabla de 1000 datos y ustedes ven que el 30% o más son nulos, ¿no? Si los elimino, me quedo sin datos y mi modelo puede empezar a ser no tan bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer, se me harta la palabra, tienen ustedes que estimar estos datos que no están, que son NAs, ¿no? Digamos, si tienes un problema de clasificación y ves que tienes varios NAs, primero aplicas un sistema, digamos, de regresión para irlos rellenando y ya después, al final, ya lo utilizas la información, digamos, completada para generar tu modelación. Entonces, en muchos aspectos, sí es importante hacer esto.
hay que entenderlos. Si tú ves que el 95-96% de tus datos se encuentran en una zona, tienen cierto comportamiento y de repente hay una pequeña cantidad que se sale, bueno, hay una razón por la cual se están saliendo. Primero hay que entender cuál es lo que está pasando. Me ha sucedido que esos saltos enormes se deben a veces por errores en sistemas, que estaban haciendo una migración de un sistema a otro, hubo una caída de sistema y cosas raras sucedieron que generaron outliers gigantes. Entonces, esos datos, bueno, como vimos que se debió a un error humano, quizás los podemos remover. Pero hay otros que no, que quizás estábamos viendo el perfil transaccional de una persona que ganaba, ¿qué te gusta? 10,000, 15,000 pesos. Después, digamos, ya teniendo en cuenta que es una persona que está en orden con el SAT, muy talentosa, empezó a poner su negocio y ya está teniendo más dinero, bueno, y no es un caso de que veamos que sea tanto como de lavado de dinero, bueno, vemos que en este caso lo importante con estos atípicos es entender que lo importante es reducirlos. Por eso les comentaba de la normalización, porque así si ustedes toman la curva normal, van a ver que la mayor parte de sus datos van a estar en el centro. Y aquellos outliers enormes no van a estar tan alejados de las colas, ¿no? En las colas no van a estar tan alejados. Entonces, es importante que ustedes lo consideren. Te recomiendo una paquetería. Y bueno, evidentemente es Pandas. Pandas ya también puede hacer imputaciones adecuadamente. Y realmente las imputaciones que hace no son tan sofisticadas, pero te sacan del aprieto, hacen interpolaciones y con eso, digamos, llenas esos espacios. Entonces, puedes utilizar Pandas en caso de que sean series de tiempo temporales para que en esas temporalidades puedas hacer ajustes que veas que son congruentes. Eso en primer lugar. Como un segundo nivel, ¿qué te recomiendo? Bueno, utiliza quizás Keras o la herramienta de Scikit-learn de redes neuronales para poder utilizar la red neuronal y digamos de una forma más holística poder abordar esos puntos.